En una fiesta familiar, mi hijo intentó impedirme que entrara al salón. Cuando finalmente entré, me quedé de piedra. Vi a una mujer joven abrazando a mi marido con fuerza, su mano deslizándose en el bolsillo de él. Él dijo, «Oh, vamos. Llevo años haciendo esto delante de tus narices. Ni siquiera te habías dado cuenta», añadió mi hijo. «Sí, mamá. Todo el mundo lo sabe. Es como nuestra segunda madre». Salí de la habitación en silencio para coger una cosa. Cuando volví, desaté la venganza más brutal que jamás imaginaron. Mi nombre es Elena y quiero contaros una historia. Es mi historia. Durante mucho tiempo, ni siquiera podía pronunciar estas palabras en voz alta, pero creo que ha llegado el momento. Trata sobre un matrimonio de 40 años, una familia que construí desde cero y cómo todo se derrumbó de la manera más increíble. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañáis. Por favor, no dudéis en compartirlo en los comentarios. Jorge y yo llevábamos casados 40 años. 40 años. Es toda una vida, ¿verdad? Criamos a 2 hijos maravillosos, Beatriz y Carlos, y fuimos bendecidos con 2 nietas, Julia y Carolina. Teníamos el chalet en las afueras, el jardín cuidado, todo el sueño de una vida perfecta a la española. O eso creía yo. Después de que Jorge se jubilara de su puesto de director y yo dejara mi trabajo a media jornada en la biblioteca municipal, se suponía que nuestras vidas se calmarían, que entraríamos en ese cómodo ritmo dorado de la jubilación que ves en las revistas. Pero la vida no es una revista. Durante la última década, más o menos, había estado luchando contra una artritis reumatoide severa. Algunos días eran mejores que otros. En los días buenos, podía cuidar mi jardín, asistir a mi club de lectura y cocinar el estofado de ternera favorito de Jorge. En los días malos, simplemente sostener una taza de café era como agarrar un puñado de cristales rotos. El dolor era un invitado constante y no deseado en nuestro hogar, y con el tiempo había cambiado el paisaje de nuestro matrimonio. La intimidad física que una vez compartimos se había convertido en una víctima de la enfermedad. Era una tristeza silenciosa entre nosotros, algo que reconocíamos pero de lo que rara vez hablábamos. Pensé que teníamos un entendimiento, una complicidad que iba más allá de eso. Pensé que él, de entre todas las personas, entendía mi lucha. Jorge todavía estaba sano. Gracias a Dios. Era un hombre vibrante, lleno de energía. Jugaba al tenis 2 veces por semana, tenía una partida de mus fija los viernes por la noche con sus amigos, y siempre estaba ocupado con algún proyecto en el garaje. Yo estaba feliz por él. De verdad, nunca quise que mi condición lo frenara. Pero últimamente, se había colado un nuevo tipo de distancia. No eran solo las aficiones por separado. Era algo en su mirada. Parecía inquieto, impaciente. Las señales eran pequeñas al principio, fáciles de ignorar. Empezó a pasar más tiempo con el móvil, inclinando la pantalla cuando yo entraba en la habitación. Sus noches de mus empezaron a terminar cada vez más tarde. A veces llegaba a casa oliendo ligeramente a un perfume que no era el mío. Cuando le preguntaba, simplemente hacía un gesto de desdén con la mano. «Ah, es solo Sandra. Ya sabes cómo abraza a todo el mundo». Y yo lo dejaba pasar. ¿Qué más podía hacer? Cuestionarlo se sentía como admitir que los cimientos de nuestro matrimonio de 40 años se estaban agrietando. Era más fácil fingir que no me daba cuenta. Un martes por la tarde, me preparaba para mi reunión semanal del club de lectura. Era mi única salida social real, una pequeña isla de normalidad en mi mar de dolor crónico. Tenía ganas de discutir la última novela con mis amigas. Justo cuando iba a coger las llaves, mi móvil vibró. Era Margarita, la anfitriona. «Elena, lo siento muchísimo», dijo, con la voz ronca. «Mi nieto ha cogido una gripe terrible. Vamos a tener que cancelar hoy». Sentí una punzada de decepción. «Oh, por supuesto, no te preocupes por nada. Espero que se mejore pronto». Colgamos y me quedé en el pasillo silencioso, el silencio de la casa vacía oprimiéndome. Jorge pensaba que estaría fuera al menos otras 3 horas. Se me ocurrió una pequeña idea. Una tarde tranquila y agradable. Quizás podría darle una sorpresa. Podría pasar por la carnicería a por unos chuletones de buey, de los buenos que tanto le gustaban, y podríamos tener una cena agradable, solo los dos. Parecía un buen plan, una forma de acortar esa creciente distancia. Sentí un pequeño destello de esperanza mientras volvía a mi coche y me dirigía a casa, completamente inconsciente de que conducía directamente hacia los escombros de mi vida. El trayecto a casa fue corto, solo unos 10 minutos. Recuerdo que el tiempo era precioso ese día. Una de esas tardes de otoño perfectas, en las que el aire es fresco,
y las hojas adquieren brillantes tonos de naranja y oro. Entré en nuestro camino de entrada y noté un coche desconocido aparcado más abajo en la calle. Era un pequeño descapotable rojo y deportivo, el tipo de coche que conduciría una persona joven. No le di mucha importancia. Unos vecinos nuevos se habían mudado unas casas más abajo. Entré por la puerta principal llamando: «Jorge, cariño, he vuelto antes». Silencio. Eso fue lo primero que me pareció extraño. Normalmente, la televisión estaría encendida en el salón, sintonizada en algún canal de deportes. Pero la casa estaba en calma. El único sonido era el bajo zumbido del frigorífico. «Jorge», llamé de nuevo, un poco más alto esta vez. Crucé el recibidor y entré en el salón, y fue entonces cuando lo vi. La escena está grabada en mi memoria como una fotografía. Jorge estaba de pie junto a la chimenea. No estaba solo. Una mujer joven estaba con él. No podía tener más de 30 años, con el pelo largo y rubio y un vestido ajustado. Estaba de espaldas a mí, pero el rostro de él se veía claramente. Tenía las manos en la cintura de ella y se inclinaba para besarla. Se quedaron helados cuando me oyeron. La mujer se giró de golpe, sus ojos muy abiertos con un destello de pánico. Jorge simplemente me miró fijamente. No había sorpresa en su rostro. Ni culpa, solo molestia, pura y absoluta molestia, como si yo fuera la que había hecho algo mal por el simple hecho de existir en mi propia casa. Mi bolso se deslizó de mis dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Por un momento nadie habló. El silencio era ensordecedor. Miré de Jorge a esta mujer, esta extraña en mi salón, y de vuelta a Jorge. Mi mente se esforzaba por encontrarle sentido a lo que estaba viendo. La mujer fue la primera en encontrar su voz. Debería irme, tartamudeó, cogiendo un pequeño bolso del sillón. Sí, dije. Mi propia voz, un susurro ronco que no reconocí. Deberías. Pasó rápidamente a mi lado, sin hacer contacto visual, y forcejeó con la puerta principal antes de salir corriendo. Oí el motor de ese pequeño descapotable rojo rugir y luego desvanecerse calle abajo. Y entonces solo quedamos nosotros dos. Me volví para enfrentarme a mi marido de 40 años. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con tanta fuerza que pensé que podría romperlas. «Jorge», empecé, mi voz temblando. «¿Quién era esa?». Él suspiró, un sonido pesado y fastidiado, y se pasó una mano por el pelo. Ni siquiera me miraba. Se acercó al mueble bar y se sirvió un vaso de brandy. «Se llama Sandra», dijo, todavía de espaldas a mí. «¿Sandra?», repetí el nombre. Se sentía extraño y feo en mi boca. «¿Y qué hacía Sandra aquí, Jorge? ¿En nuestra casa?». Finalmente se giró, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. La expresión de su rostro era una que nunca había visto antes. Era fría, desafiante. «Vamos, Elena, no te hagas la tonta. ¿Sabes lo que estaba haciendo aquí?». La pura audacia de aquello me dejó sin aliento. «No lo sé», logré decir con la voz ahogada. «No sé nada. Llego a casa y te encuentro con otra mujer y esperas que yo... ¿qué? ¿Que lo entienda?». «Quizás deberías», espetó, su voz elevándose. «Quizás deberías intentar entender cómo es para mí». «¿Crees que esto es fácil, vivir así?». «Somos compañeros de piso, Elena. Hace años que no somos marido y mujer». Cada palabra era un golpe físico. Estaba usando mi enfermedad, el dolor que soportaba cada día, como una excusa, como una justificación para traicionarme, para traer a otra mujer al santuario de nuestro hogar, el hogar en el que había invertido mi vida. «¿Así que esta es la solución?», grité, las lágrimas ahora corriendo por mi cara. «En lugar de hablar conmigo, en lugar de ser mi compañero, sales y la encuentras a ella». «Ella me hace sentir vivo», Elena gritó. «Es divertida. No está cansada todo el tiempo. No se queja de sus dolores y molestias». La crueldad de aquello era sobrecogedora. Sentí un repentino arrebato de ira que quemó las lágrimas. «Fuera», susurré. «¿Qué?», dijo él. «Fuera», repetí, mi voz ahora peligrosamente tranquila. «No te quiero en esta casa esta noche. Vete a casa de un amigo. Vete con Sandra. No me importa. Pero sal de mi vista». Me miró fijamente durante un largo momento, con la mandíbula apretada. Creo que esperaba que me derrumbara, que suplicara. No esperaba esto. Sin otra palabra, golpeó su vaso contra la barra, cogió las llaves del cuenco junto a la puerta y se fue, cerrándola de un portazo detrás de él. Y me quedé sola en las ruinas de mi matrimonio de 40 años. Me hundí en el sofá, el silencio de la casa gritando en mis oídos, y finalmente me permití romperme. Pasé esa noche aturdida. No dormí.
Simplemente deambulé de una habitación a otra, tocando los muebles, las fotografías en las paredes, recuerdos de una vida que de repente no estaba segura de que hubiera sido real. A la mañana siguiente, Jorge regresó. No se disculpó. Actuó como si nada hubiera pasado, preparándose su café matutino, leyendo el periódico. El silencio era un arma, y él la empuñaba con una precisión experta. Esto continuó durante 2 semanas. 2 semanas viviendo con un fantasma en mi propia casa. Apenas hablábamos. Sentía que me estaba volviendo loca. Pensé en llamar a los niños, a Beatriz y Carlos, pero ¿qué les diría? Vuestro padre me está engañando. Las palabras se sentían demasiado vergonzosas para pronunciarlas. Estaba paralizada. Entonces llegó la noche de San Juan. Siempre había sido una gran fiesta familiar para nosotros. Una gran barbacoa en el jardín, con todos los hijos y nietos, terminando con los fuegos artificiales del pueblo en la playa. Ese año la idea me llenaba de pavor, pero Jorge insistió. Tenemos que mantener las apariencias, Elena, había dicho la única vez que había abordado la situación directamente. La familia empezó a llegar sobre el mediodía. Beatriz y su marido Francisco con mis nietas Julia y Carolina, luego Carlos y su mujer Inés. Puse buena cara, forzando una sonrisa, abrazando a mis nietas. Pero podía sentir una extraña tensión en el aire. Todos parecían andar de puntillas a mi alrededor. Después de comer, mientras yo recogía la mesa, Beatriz se me acercó y me puso una mano en el brazo. «Mamá», dijo, con voz seria. «Tenemos que hablar todos nosotros, en el salón». Un nudo frío de miedo se formó en mi estómago. La seguí al salón, donde todos estaban reunidos. Jorge estaba sentado en su sillón favorito, con aspecto sombrío. Los niños estaban dispuestos en los sofás. Parecía preparado. Parecía una emboscada. Me senté, con las manos temblando en mi regazo. Beatriz respiró hondo. «Mamá», empezó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Papá nos ha contado lo que está pasando». La miré, atónita, en silencio. Se lo había contado. Él había enmarcado la narrativa, contado su versión de la historia antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. «Nos habló de Sandra», continuó. «Y de tus problemas. El hecho de que vosotros dos, bueno, que ya no puedes ser una esposa para él de esa manera». La habitación empezó a dar vueltas. Mis problemas. Llamaban a mi dolor crónico y debilitante. Mis problemas. Miré a Jorge, pero no me devolvió la mirada. Miré a mi hijo, Carlos. Estaba mirando al suelo. Entonces, ¿qué es esto? Logré decir, ¿una intervención? ¿Estáis todos aquí para decirme que no estoy haciendo lo suficiente por vuestro padre? No, mamá. Por supuesto que no, dijo Beatriz rápidamente, aunque su tono era condescendiente. Solo decimos que tienes que ser realista. Papá tiene necesidades, y si tú no puedes satisfacerlas, ¿no es mejor que encuentre una forma discreta de ocuparse de ellas en lugar de, ya sabes, divorciarse y destruir la familia? No podía creer lo que estaba oyendo. Miré alrededor de la habitación buscando un aliado, una sola persona que viera la locura de todo esto. ¿Así que estáis todos de acuerdo con esto? ¿Creéis que está bien que vuestro padre tenga una aventura? Beatriz suspiró. No decimos que esté bien, mamá. Solo decimos que es una solución práctica. No tiene por qué afectar a nadie. Él consigue lo que necesita y la familia permanece unida. Es mejor para todos. Me volví hacia mi hijo. Carlos, ¿estás de acuerdo con esto? Finalmente levantó la vista, su rostro inexpresivo. Ayuda a papá, mamá, dijo en voz baja. Ha estado muy infeliz. Miré a mi nuera, Inés. Parecía profundamente incómoda. Mientras sea discreto, murmuró, retorciéndose las manos. Mi última esperanza eran mis nietas. Julia y Carolina, mis niñas queridas. Eran adolescentes, parte de una generación diferente. Quizás ellas lo verían. ¿Y vosotras, chicas? Pregunté, mi voz suplicante. Julia, la mayor, intercambió una mirada con su madre, quien le dio un ligero asentimiento. Bueno, abuela, dijo con vacilación. Muchos de los padres de nuestros amigos tienen relaciones abiertas. Dicen que no es para tanto. Es solo sexo, ¿verdad? Es solo sexo. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. Mi propia familia, mis hijos y nietos, estaban sentados aquí en mi casa, diciéndome que aceptara la infidelidad de mi marido como una cuestión de practicidad. Se habían puesto completamente de su lado. Habían elegido sus deseos por encima de mi dignidad. En ese momento nunca me había sentido tan absolutamente sola, tan completamente traicionada. Me sentí como un mueble viejo, algo que mantenían por razones sentimentales, pero que ya no cumplía un propósito útil.
Me levanté, mis piernas temblaban. Ya veo, dije, mi voz plana. La mayoría manda. Conseguirá lo que quiere. Me giré para salir de la habitación, para escapar de sus miradas compasivas y críticas. Cuando llegué a la puerta, Jorge me llamó por mi nombre. Elena. Por un segundo tonto y esperanzado, pensé que podría reconsiderarlo, que podría ver la cosa monstruosa que había hecho. Me volví. Me miró, su rostro serio. ¿Puedo decirle a Sandra que estabas bromeando sobre llamar a la policía? Realmente la asustó. El último trozo de mi corazón se hizo añicos. No respondí. Simplemente salí de la habitación, por la puerta trasera, y al jardín. Unos minutos después, oí vítores desde el salón. Miré por la ventana y los vi. Mi familia. Estaban abrazando a Jorge, dándole palmaditas en la espalda. Estaban celebrando su victoria, celebrando la exitosa negociación de mi rendición. Y a través de la ventana, pude ver a mi marido, mi compañero de 40 años, ya sacando su teléfono, una sonrisa extendiéndose por su rostro mientras llamaba a su amante para darle las buenas noticias. Después de ese día, la noche de San Juan, una nueva y terrible normalidad se instaló en nuestra casa. Era el infierno silencioso y educado de un matrimonio que estaba muerto, pero aún no había sido enterrado. La aventura ya no era un secreto que ocultar, sino un hecho que gestionar. Jorge no hizo ningún esfuerzo por ser discreto. Sabía que cada martes y jueves por la tarde, mientras yo estaba en mis citas de fisioterapia, Sandra venía. Lo sabía porque podía oler su perfume persistiendo en el aire cuando llegaba a casa. Empecé a encontrar largos pelos rubios en los cojines del sofá. Una vez incluso encontré un pendiente, una cosa barata y brillante metida en el lateral de su sillón. Lo cogí con 2 dedos. Lo miré durante un largo momento. Y luego lo dejé caer en la papelera. ¿Qué había que decir? Me habían superado en la votación. La familia trató la situación con una escalofriante sensación de normalidad. Cuando llamaban, preguntaban, ¿qué tal estáis tú y papá? Como si nada hubiera cambiado. Beatriz, en particular, parecía pensar que había diseñado un compromiso brillante. Una tarde, pasó con algunas compras para mí. Mientras las guardaba, dijo con una voz brillante y alegre: «¿Sabes, mamá? Estoy muy orgullosa de ti». Dejé lo que estaba haciendo y la miré fijamente. Orgullosa de mí, ¿por qué? Por ser tan comprensiva, dijo, completamente seria. Por poner la felicidad de papá primero. Demuestra cuánto lo quieres. Dejarle hacer esto. Dejarle. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras, como si yo hubiera dado mi permiso, como si fuera un generoso regalo que le había otorgado en lugar de una traición que me estaba destrozando día a día. Sentí que un nudo frío y duro se formaba en mi pecho. «Beatriz», dije, mi voz baja y firme, «esta es la última vez que hablaremos de esto. La última. ¿Me entiendes?» Se sorprendió por mi tono, pero asintió. «Claro, mamá, lo entiendo. Es difícil olvidar si la gente sigue sacando el tema. No tenía ni idea. Pensaba que mi problema era una cuestión de olvido, no una herida que se estaba infectando en el corazón de nuestra familia. Empecé a aislarme, no solo de Jorge, sino de todos. Me convertí en una observadora de mi propia vida. Cocinaba, limpiaba, iba a mis citas. Construí un muro a mi alrededor, ladrillo a ladrillo doloroso. Los fines de semana, Jorge estaba en casa. Cenábamos juntos, hablando de cosas sin sentido. El tiempo, las noticias, lo que hacían los nietos. Él intentaba ser cariñoso a veces, una mano en mi hombro, un cumplido sobre la comida. Todo era una actuación, una forma de calmar su propia conciencia. Rara vez correspondía. El pozo de afecto que una vez tuve por él se había secado. Para sobrellevarlo, empecé a pasar días enteros fuera de casa, especialmente los sábados. Le dije a Jorge que me había apuntado a una nueva clase de arte o que era voluntaria en el hospital. En realidad, simplemente conducía. Conducía durante horas sin un destino en mente. Encontraba un bar tranquilo en un pequeño pueblo que nunca había visto antes, y me sentaba durante horas con una taza de café, simplemente observando a la gente vivir sus vidas ordinarias. Iba al cine y veía películas una tras otra, perdiéndome en las historias de otras personas porque la mía se había vuelto insoportable. Estas largas ausencias no parecían molestar a Jorge. De hecho, parecía preferirlo. Le daba una casa vacía, un horario libre. Sabía lo que pasaba mientras yo no estaba. La casa era suya, la cama era suya, y Sandra estaba con él. El pensamiento era un dolor sordo y constante. Pero algo extraño empezó a suceder durante esos largos y solitarios viajes en coche. El dolor lentamente comenzó a cuajar en algo más.
Algo más frío, más afilado, era determinación. Me di cuenta de que todos me veían como una anciana débil y frágil que no tenía más opción que aceptar su destino. Pensaban que mi silencio era rendición. Estaban equivocados. Mi silencio era mi planificación. Mi silencio era mi forma de esperar el momento oportuno. Mi silencio era mi preparación para la guerra. Los meses se arrastraron. Los colores vibrantes del otoño se desvanecieron en el frío gris del invierno. Nuestra casa, una vez llena de la calidez de una larga vida compartida, ahora se sentía como un museo frío y vacío. Jorge y yo éramos educados extraños, coexistiendo en un espacio que ya no se sentía como un hogar. Él continuó su arreglo con Sandra y yo continué mis escapadas de fin de semana fortificando los muros alrededor de mi corazón. Entonces llegó la Nochebuena. La fiesta que una vez amé, un día de gratitud y familia, ahora se sentía como una amenaza inminente. Seguí la rutina, encargando un pavo, planeando el menú. Lo hice por los nietos, me dije a mí misma. Unos días antes de la fiesta, Beatriz llamó. «Hola, mamá», dijo. Su voz demasiado alegre. «Solo confirmando el plan para el jueves. Estaremos allí sobre la 1. Y oye, papá tuvo una gran idea. Quiere invitar a alguien». Me quedé helada, el teléfono frío contra mi oído. «¿Una invitada?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «¿Quién?». Hubo una ligera vacilación. «Bueno, es Sandra», dijo, tratando de sonar casual. «Papá dice que no tiene familia en la ciudad y no quería que estuviera sola en Nochebuena». Me quedé sin palabras. El descaro absoluto y alucinante de ello, traer a su amante, la mujer que fue una bola de demolición para nuestro matrimonio, a mi mesa en una fiesta familiar. No era solo un insulto, era una declaración. Era ellos diciendo que Sandra ya no era solo un pequeño secreto sucio. Estaba siendo ascendida. Se estaba convirtiendo en parte de la familia. «No», dije, mi voz peligrosamente silenciosa. «Mamá, no seas así», comenzó Beatriz, su tono cambiando a uno de exasperación. «Es solo una cena, es lo cristiano, es Nochebuena. Te dije que no estaría en la misma habitación que esa mujer, Beatriz», dije, mi voz temblando con una rabia que apenas podía contener. «No la tendré en mi casa, sentada a mi mesa, comiendo la comida que yo he cocinado. Eso no va a pasar». «Esta también es la casa de papá, mamá», replicó ella. «Tiene derecho a invitar a quien quiera. Espero que te comportes». ¿Comportarme? Como a una niña traviesa a la que se regaña. Después de colgar, entré en el salón donde Jorge estaba viendo la tele. «¿La has invitado?», dije. No era una pregunta. Ni siquiera se giró para mirarme. «Es solo una cena, Elena. Madura ya». Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente, irrevocablemente, se rompió. No grité, no lloré. Simplemente me di la vuelta y me fui. En la mañana de Nochebuena me desperté temprano. No preparé pavo, no preparé ninguna guarnición. Me vestí, fui a la cocina y me hice una sola tostada. Mientras la familia comenzaba a llegar, llenando la casa con su alegre parloteo, fui al garaje, me subí a mi coche y me fui. Conduje hasta un bar de carretera en la autovía. Me senté en una mesa sola y pedí su menú especial de Nochebuena. Pavo, relleno, puré de patatas, todo servido en un plato de Duralex. Comí lentamente, observando las familias a mi alrededor reír y hablar. No estaba triste, estaba entumecida. Después de mi comida fui a un cine y vi 3 películas seguidas. Ni siquiera me importaba de qué trataban. Solo necesitaba estar en otro lugar. Llegué a casa sobre las 11 de la noche. La casa estaba a oscuras excepto por una única lámpara en el salón. Jorge estaba sentado allí esperándome. Los restos del festín todavía estaban en la mesa del comedor. «¿Dónde has estado?», exigió su voz aguda. «Fui a un bar de carretera a cenar en Nochebuena», respondí con calma, dejando mi bolso. Luego vi un par de películas. Me miró fijamente, su rostro una mezcla de ira e incredulidad. «Teníamos una comida maravillosa aquí mismo, ¿y te fuiste a un bar de carretera? ¿Por qué harías eso?». Finalmente lo miré directamente a los ojos. «No se trata de la comida, Jorge», dije. Mi voz tan fría como el hielo. «Se trata de la compañía. Te dije que no estaría en esta casa al mismo tiempo que ella». Eso no solo significaba cuando viniera de visita un martes por la tarde. Significaba en cualquier momento. Y lo sabías. Y aún así, lo hiciste. Se levantó, su rostro rojo de ira. «No puedo creer que una mujer de tu edad no pueda ser civilizada con una invitada que invité a nuestra casa». «Ella no es una invitada», dije. «Es la mujer con la que me estás engañando». Cogí el periódico de la mesita,
Lo abrí y lo sostuve entre nosotros, un frágil muro que significaba el fin de la conversación y el fin de todo lo demás. El invierno después de esa desastrosa Nochebuena fue largo y sombrío, tanto fuera como dentro de nuestra casa. La cortesía entre Jorge y yo se había desgastado, reemplazada por un silencio quebradizo. Éramos dos barcos que se cruzaban en la noche, viviendo en el mismo espacio, pero en mundos completamente diferentes. Él tenía su vida, que ahora sabía que incluía no solo los martes y jueves por la tarde, sino también cenas y salidas con Sandra. Mi vida consistía en mis citas, mis viajes solitarios en coche y mi planificación secreta. Mi abogada, una mujer astuta llamada señora Alarcón, había sido muy clara. Elena había dicho, necesitamos ser meticulosas. Documentamos todo. Nos movemos lenta y silenciosamente. Así que lo hice. Empecé a reunir extractos bancarios, escrituras e informes de carteras de inversión. Jorge siempre había manejado las finanzas, pero yo aprendía rápido. Pasé horas en la biblioteca aprendiendo sobre la división de bienes y la ley de divorcio. La bibliotecaria tranquila se estaba convirtiendo en una estratega financiera. Llegó la primavera, y con ella, el Día de la Madre. Durante años, teníamos una tradición familiar. Los niños me llevaban a un almuerzo elegante en un hermoso restaurante francés del centro. Por mutuo acuerdo, Jorge no venía a mi almuerzo del Día de la Madre, y yo no iba a su celebración del Día del Padre. Era el día de los niños con cada padre, y siempre nos había funcionado. Este año, sin embargo, una oscura sospecha arraigó en mi mente. Dado lo que había sucedido en Nochebuena, no podía quitarme la sensación de que Jorge vería mi ausencia como una oportunidad. El día antes del Día de la Madre, Beatriz llamó para confirmar. «Te recogeremos a las 11, mamá». «¿Qué ganas?», canturreó. «En realidad, cariño», dije, forzando un tono débil y vacilante en mi voz. «No creo que esté para ello este año. Mi artritis me está matando. Id vosotros y pasadlo de maravilla sin mí. Ya me llamaréis más tarde». Hubo una pausa. «Oh, vale, mamá», dijo Beatriz un poco demasiado rápido. «Si estás segura, te echaremos de menos». Sabía que estaba mintiendo. Mi ausencia no era una decepción, era una conveniencia. En la mañana del Día de la Madre, observé desde la ventana de mi habitación cómo llegaba el monovolumen de Beatriz, seguido por el coche de Carlos e Inés. Todos entraron a recoger a Jorge. Unos minutos después, salieron todos riendo y subiendo a los coches para dirigirse al restaurante. Esperé 20 minutos. Luego me subí a mi propio coche. No me arreglé. Solo llevaba unos pantalones sencillos y una blusa. Conduje hasta el restaurante francés. No planeaba entrar. Solo necesitaba saber. Aparqué al otro lado de la calle, donde tenía una vista clara de la entrada y el aparcamiento. Observé cómo llegaba mi familia. Vi a mi hijo Carlos abrir la puerta a mi hija Beatriz. Vi a mi marido Jorge riendo, con un aspecto más feliz del que le había visto en años. Y entonces otro coche entró en el aparcamiento. Un pequeño descapotable rojo y deportivo. Se me cortó la respiración. Sandra se bajó del coche. Llevaba un bonito vestido de flores. Se acercó a mi familia, y mi hija Beatriz le dio un abrazo cálido y acogedor. Mi yerno Francisco le sonrió y asintió. Mi marido Jorge le pasó el brazo por la cintura y la besó en la mejilla. Y luego, todos juntos, mi familia al completo con la amante de mi marido a cuestas, entraron en el restaurante para celebrar el Día de la Madre, sin mí. Me senté en mi coche, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. El dolor en mis articulaciones no era nada comparado con el dolor en mi corazón, pero este dolor era diferente. No era el dolor desgarrador que sentí cuando descubrí la aventura por primera vez. No era la desesperación humillada que sentí durante la intervención familiar. Era una rabia fría y clarificadora. Esta era la traición final. Eran ellos, todos ellos, borrándome. No solo me habían reemplazado en la cama de mi marido, me estaban reemplazando en la mesa familiar. Cualquier pizca de duda que quedara, cualquier pensamiento de que tal vez esto podría arreglarse, de que mi familia podría salvarse, se desvaneció en ese momento. Se había acabado. Todo. No lloré. Simplemente puse el coche en marcha y me alejé. No fui a un bar de carretera ni a un cine. Fui directamente a casa. Entré en mi despacho y llamé a Lasra. Alarcón. «Es la hora», dije cuando respondió. Seguimos adelante con el plan final. El año que siguió a ese Día de la Madre fue el más extraño de mi vida. En la superficie era la imagen de la resignación tranquila. Me volví aún más complaciente, más dócil. Dejé mis viajes de fin de semana en coche. Empecé a preguntarle a Jorge por su día, fingiendo interés en sus partidos de tenis y sus partidas de mus.
Interpreté el papel de la esposa abnegada, aunque distante. Todos se lo creyeron. Vieron mi cambio de comportamiento como una aceptación final, la última etapa de mi rendición. Mi hija Beatriz incluso lo comentó durante una llamada telefónica. «Qué bien oírte sonar como la de antes, mamá», había dicho. No tenían ni idea de que mi antiguo yo se había ido para siempre, reemplazado por una mujer que no conocían en absoluto. Mi sumisión era una cortina de humo. Detrás de ella trabajaba con una furia metódica y silenciosa. Mi vida se convirtió en una serie de citas secretas y operaciones encubiertas. Cada 2 semanas, le decía a Jorge que iba a una nueva clase de aquagym para mi artritis. En cambio, conducía hasta el despacho de la SRA. Alarcón en el centro. Pasamos horas revisando 40 años de registros financieros. Jorge había sido listo. Muchos de nuestros activos más valiosos, nuestras carteras de inversión y fondos de pensiones, estaban estructurados de una manera que le daba a él el control principal. «Cuenta con que no sepas cómo tocar esto», dijo la SRA. Alarcón, golpeando un grueso expediente. «Te estás subestimando. Usaremos eso». Comenzamos el minucioso proceso de desenredar nuestras vidas financieras. Siguiendo el consejo de la SRA, Alarcón, abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre en un banco diferente. Empezamos a redactar la documentación legal para liquidar ciertos activos conjuntos, documentos que requerirían la firma de Jorge. Los deslizaba en una pila de facturas domésticas ordinarias y papeles de la declaración de la renta. «Solo unos papeles de rutina de nuestro asesor financiero, cariño», decía casualmente. Él garabateaba su firma sin una segunda mirada, demasiado absorto en el partido de fútbol de la tele para preocuparse. Cada firma era una pequeña victoria, otro ladrillo en los cimientos de mi nueva vida. Durante este tiempo también hice algo por mí misma. Retomé el contacto con un viejo amigo. Se llamaba Arturo. Habíamos trabajado juntos años atrás, antes de que me jubilara de la biblioteca. Él era el director de la biblioteca, un hombre amable y gentil con un ingenio rápido y un profundo amor por la literatura. Su esposa había fallecido de cáncer unos años antes, y sabía que se había sentido solo. Encontré su número y lo llamé por un impulso al principio, solo para escuchar una voz amiga. Empezamos a quedar para tomar café. Era inocente. Hablábamos de libros, de nuestros antiguos compañeros, de nuestros hijos. Por primera vez en años me sentí vista. No era una esposa enferma o un problema que gestionar. Era solo Elena. Arturo escuchaba. Cuando finalmente encontré el valor para contarle lo que estaba sucediendo en mi matrimonio, no ofreció tópicos ni juicios. Simplemente escuchó, sus ojos llenos de una profunda y compasiva tristeza. Me tomó la mano sobre la mesa, su tacto gentil, y dijo: «Te mereces mucho más». Nuestra amistad se profundizó. Se convirtió en mi confidente, mi única fuente de cordura en un mundo que se había vuelto loco. Era el único que sabía de mi plan. No lo cuestionó. Lo apoyó. Vio mi fuerza cuando todos los demás solo veían mi debilidad. A medida que pasaban los meses, mi plan tomó su forma final. Tenía una nueva cuenta bancaria con una suma sustancial de dinero. Tenía una abogada lista para presentar los papeles del divorcio en cualquier momento. Y tenía un amigo en Arturo que me ofrecía no un romance, sino algo mucho más valioso, una visión de un futuro en el que no estaría sola. Un futuro en el que sería respetada. Marqué la fecha en mi calendario, la noche de San Juan. Exactamente un año desde que mi familia me había sentado y me había sentenciado a una vida de humillación. Este año no sería su día de celebración, sería mi día de la independencia. La mañana de la noche de San Juan amaneció brillante y clara. El aire ya estaba denso con el olor a hierba cortada y el estallido lejano de los primeros petardos. Nuestro jardín se llenó lentamente con el mismo elenco de personajes que el año anterior. Beatriz y Francisco, Carlos e Inés, los nietos. La parrilla estaba encendida, hamburguesas y chorizos chisporroteando. La conversación era ligera, llena de risas. Era una imagen perfecta de una feliz familia española, una mentira perfecta. Interpreté mi papel a la perfección. Me mezclé. Sonreí. Elogié la ensaladilla rusa de Beatriz. Pero este año me aseguré de exagerar. Gemía cada vez que me levantaba. Me frotaba las manos como si estuvieran en agonía. Dejaba escapar un pequeño suspiro de agotamiento de vez en cuando. Estaba plantando las semillas para mi actuación final. Al anochecer, mientras todos empezaban a preparar neveras y a coger sillas de playa para ir a ver los fuegos artificiales, encontré a Jorge en la cocina. «Cariño», dije, poniendo una mano en su brazo, mi voz cargada de un cansancio fabricado. «No creo que pueda ir a los fuegos este año».
Las articulaciones me están matando. Creo que necesito acostarme y descansar pronto. Me miró con un destello de lo que podría haber jurado que era preocupación genuina. Esa fue la parte más difícil de todo esto. Saber que en algún lugar, enterrado profundamente bajo el egoísmo y la traición, estaba el hombre que una vez amé, un hombre que aún podía sentir una pizca de afecto por mí. Hizo que lo que estaba a punto de hacer fuera aún más difícil, pero no menos necesario. ¿Estás segura, Elena?, preguntó. También te los perdiste el año pasado. Estoy segura, dije, dándole una sonrisa débil. Me estoy haciendo vieja, supongo. Id vosotros y pasadlo muy bien por mí. Me dio una palmadita en la mano. Vale, si estás segura, descansa. Tan pronto como salió de la habitación, lo vi ir directamente hacia Beatriz. Una conversación susurrada, un rápido asentimiento. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Mi ausencia no era un problema. Era una invitación. Estaban haciendo un hueco para Sandra. La nueva traición, aunque la esperaba, todavía dolía. Uno por uno vinieron a despedirse, expresando su decepción porque no fuera. Abracé a mis nietas, Julia y Carolina, un poco más de lo habitual. Sed buenas, mis niñas queridas, susurré, con el corazón dolorido. Esta era la única pérdida verdadera, el único daño colateral de mi guerra que sabía que dejaría una cicatriz permanente. Me quedé en la puerta principal y saludé con la mano mientras se amontonaban en el monovolumen de Beatriz, sus risas flotando hacia mí en la cálida brisa de la tarde. Ni siquiera miraron hacia atrás. En el momento en que las luces traseras desaparecieron por la esquina, me moví. No había tiempo para dudar. Mi equipaje, una única maleta, ya estaba hecho y escondido en el fondo de mi armario. Recorrí la casa por última vez. No me sentía triste. No sentía nada más que una calma tranquila y resuelta. En el dormitorio, me quité mi anillo de bodas, la simple alianza de oro que había llevado durante 40 años. Lo coloqué suavemente en la almohada de Jorge. A su lado, coloqué un pequeño y discreto pendrive. Cogí mi bolso y mi maleta, salí al garaje y me subí a mi coche. No miré la casa por el espejo retrovisor, ya estaba mirando hacia adelante. A unas pocas calles de distancia, aparcado en una tranquila calle lateral, Arturo me esperaba en su coche. Me detuve detrás de él, salí y metí mi maleta en su maletero. Dejé mi propio coche allí, aparcado legalmente en la calle. Ya lo encontrarían. Me deslicé en el asiento del copiloto de su coche, y él se inclinó y tomó mi mano. ¿Lista?, preguntó su voz suave. Estoy lista, dije. Y juntos condujimos hacia el aeropuerto, hacia el resto de mi vida, mientras las primeras explosiones de los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo nocturno detrás de nosotros. La familia regresó a casa tarde, sobre las 10:30. Imagino que estarían eufóricos por los fuegos artificiales, todavía vibrando por la alegría festiva. Jorge probablemente abrió la puerta, esperando encontrar la casa a oscuras y a mí dormida en la cama. Fue Carlos quien lo descubrió. Esto lo supe más tarde por Inés. Jorge le había pedido que fuera a ver cómo estaba, para asegurarse de que estaba bien. Carlos entró en el dormitorio principal. No me encontró. Encontró una cama vacía y perfectamente hecha. Y en la almohada de su padre, brillando bajo la suave luz de la lámpara de noche, había dos pequeños objetos. Mi anillo de bodas y un pendrive negro. Una sensación de inquietud debió de recorrerlos. Esto no estaba bien. Esto no era parte del plan. Se reunieron todos en el salón. Un grupo confuso y ansioso. Francisco, siendo el más experto en tecnología, cogió el pendrive y lo conectó a su portátil. Un único archivo de vídeo apareció en la pantalla. Hizo doble clic. La pantalla estuvo en negro por un momento, y luego apareció mi rostro. Estaba en una habitación que no reconocían, sentada en una silla cómoda. Parecía tranquila. Miraba directamente a la cámara, como si estuviera mirando a cada uno de sus ojos. Hola a todos, empecé, mi voz clara y firme. Si he calculado bien, estáis viendo esto un poco después de las 10 de la noche, justo después de volver de los fuegos artificiales. Los vi en mi mente mirar reflexivamente el reloj. En este mismo momento, continué, estoy en un avión, volando muy lejos de España, y en caso de que os lo preguntéis, no voy a volver. El sonido del grito ahogado de Jorge, un no, fue algo que solo pude imaginar, pero sabía que estaba allí. Me traicionasteis, dijo la mujer en la pantalla, la nueva yo, su voz inquebrantable. Todos y cada uno de vosotros. Jorge, mi marido de 40 años, un hombre para el que construí un hogar, crié una familia y apoyé en todo. Me desechaste como un trapo viejo por una mujer de la mitad de mi edad, y cuando me atreví a oponerme, pusiste a mis propios hijos en mi contra. Pensé que 40 años de lealtad, dedicación y fidelidad significarían algo para ti.
Merecía algo mejor que esto. Tus deseos, y seamos honestos, eran caprichos, no necesidades. Nunca deberían haber prevalecido sobre mi dignidad. Dejé que las palabras flotaran en el aire por un momento antes de dirigir mi atención a mis hijos. Beatriz, tu traición dolió tanto como la de tu padre. Siempre fuiste la niña de mamá. Lo hacíamos todo juntas. Y saber que no solo apoyaste a tu padre en engañarme, sino que lo alentaste activamente, que nos aleccionaste a él y a mí sobre cómo aceptarlo, eso me rompió el corazón de una manera que sus acciones nunca podrían. Podía imaginarla negando con la cabeza, pero la verdad estaba allí, en la pantalla, para que su marido la viera. Y Carlos, debes de ser uno de los hombres más necios del mundo. ¿Te diste cuenta de que al apoyar esto, le diste permiso a tu mujer, Inés, para hacerte lo mismo? Le dijiste con tus acciones que si alguna vez siente que sus necesidades no se satisfacen, tiene luz verde para buscar satisfacción en otro lugar. ¿Qué se siente, hijo? Vi a Francisco mirando a Beatriz, una nueva y terrible sospecha naciendo en sus ojos. Vi a Inés mirando a Carlos, su rostro pálido. No solo me estaba yendo. Estaba plantando semillas de duda que crecerían en el suelo envenenado de su traición. La familia que tanto lucharon por mantener unida ya comenzaba a desmoronarse. El video continuó. Mi yo en pantalla haciendo una pausa para que el peso de mis palabras calara. La atmósfera en ese salón debía de ser densa, llena de conmoción y un horror incipiente. Pero no había terminado. Los golpes emocionales eran solo el preludio del evento principal. No podía permanecer en un matrimonio donde se me faltaba al respeto semanalmente, dije, mi voz volviéndose más fría, más profesional. Y ciertamente no me iba a quedar cuando descubrí que sucedía varias veces a la semana. Oh, sí, Jorge. No fuiste tan discreto como pensabas. Invitarla al Día de la Madre. Eso fue de un mal gusto especial. También debería mencionar la situación financiera en la que os he dejado. Durante 40 años puse a esta familia primero. Gestioné el hogar, crié a los hijos y apoyé la carrera de Jorge, permitiéndole acumular nuestra riqueza. He decidido que es hora de que se me compense por mis contribuciones. Me incliné ligeramente hacia adelante. Jorge, te he dejado la casa. Como sabes, está totalmente pagada y tiene un valor considerable. Mi abogada, Lasra Alarcón, se pondrá en contacto para ayudarte con la venta si decides hacerlo. También te he dejado 400.000 euros en la cuenta corriente. He calculado que eso sale a 10.000 euros por cada año bueno que me diste. Desafortunadamente, no ha habido años buenos últimamente. Dejé que eso calara. Un acuerdo generoso según cualquier estándar. Pero fue lo que vino después lo que cambiaría todo para ellos. En cuanto al resto de nuestros activos, dije, mi voz bajando ligeramente, nuestras carteras de inversión, nuestros fondos de pensiones, nuestros ahorros, me los llevé. Con la ayuda de mi abogada, he asegurado mi mitad de los bienes gananciales y algo más como compensación por el daño moral y el abuso de confianza. Después de que todo esté arreglado, tendré una cartera de casi 8 cifras. Estaré perfectamente, aunque dudo que a alguno de vosotros le importe de verdad. El silencio en la habitación debió de ser absoluto. El dinero, la base de sus cómodas vidas, la fuente de su seguridad, la futura herencia que todos daban por sentada, se había esfumado. Ah, añadí, una pequeña sonrisa de complicidad jugando en mis labios. Y si os preocupa que pase mis años dorados sola, no lo hagáis. Ya tengo compañía, y está sentado justo a mi lado en este avión. Me giré hacia mi lado, fuera de cámara. Arturo, ¿quieres saludar? El rostro de un hombre apareció en el encuadre. Era Arturo. Parecía distinguido y amable con ojos cálidos. Sonrió suavemente a la cámara. Hola, dijo, su voz tranquila y agradable. Soy Arturo. Ayudaré a Elena a gastar lo que podría haber sido vuestra herencia. Hizo un pequeño saludo con la mano. Volví a la cámara. Jorge. Probablemente no recuerdes a Arturo, pero lo has visto varias veces en eventos de la biblioteca. Trabajamos juntos durante más de 20 años. Se jubiló anticipadamente para unirse a mí en mi nuevo hogar. Hemos sido amigos íntimos todo este tiempo, y nos hemos hecho compañía mutuamente durante los últimos meses, desde que le conté lo que estaba haciendo mi marido. Y la mejor parte, las necesidades de Arturo son simples. Solo afecto, respeto y buena conversación. Estoy deseando que llegue. Miré directamente a la cámara por última vez, mi mirada sosteniendo la de Jorge a través de la pantalla. Te quise, Jorge. Te quise desde el día que nos conocimos. Ansiaba envejecer contigo. Estoy tan decepcionada de que tus deseos físicos arruinaran eso para nosotros, para mí. Por tu bien, espero que valiera la pena. Adiós. Y la pantalla se quedó en negro. Ese fue el momento.
El momento en que la pantalla se quedó en negro, y supe que en ese salón, a kilómetros de distancia, mi antigua vida había terminado oficialmente. Mi nueva vida, sentada en ese avión junto a un buen hombre, acababa de empezar. Si todavía estáis escuchando, por favor, ayudadme dándole a me gusta a este vídeo y comentando con el número 1 aquí abajo. Me hace saber que me habéis apoyado y me dice que estáis aquí conmigo en este viaje. Vuestro apoyo es un estímulo tremendo y me da la fuerza para continuar. Por favor, comentad con el número 1 y escuchad lo que pasó después. Las semanas que siguieron a mi partida fueron, como supe más tarde por Inés, un caos puro. El video había detonado como una bomba en medio de sus cómodas vidas, y las consecuencias fueron devastadoras. Jorge, despojado de su esposa y de la mayor parte de su fortuna de un solo golpe, se derrumbó. Era un hombre a la deriva, perdido en un mar de su propia creación. Llamó a mi teléfono sin cesar durante días, dejando docenas de mensajes de voz que oscilaban salvajemente entre la rabia, la incredulidad y patéticas súplicas de disculpas. Nunca los escuché. Arturo los borró por mí. La mayor explosión, sin embargo, ocurrió en el matrimonio de mi hija Beatriz. Mis palabras en el vídeo habían sido un golpe directo a la frágil confianza entre ella y Francisco. Él no podía mirarla sin ver la advertencia de su madre. Le diste carta blanca. La acusación pendía entre ellos, envenenando el aire de su hogar. Discutían constantemente. Francisco se volvió sospechoso y retraído. Beatriz, enfrentada a la posible pérdida de su propio matrimonio, entró en pánico. La solución práctica, que tan confiadamente había recetado para mi matrimonio, de repente ya no parecía tan práctica. Carlos e Inés estaban más tranquilos, pero el daño también estaba allí. Inés, que siempre había sido la más reacia del grupo, se distanció de la familia. Estaba embarazada de su primer hijo, mi primer nieto, y no quería formar parte de esa toxicidad. Le dijo a Carlos que hasta que él no pudiera entender la profunda falta de respeto que me habían mostrado, necesitaba espacio. Estaban todos fracturados, pedazos rotos de una familia que una vez había estado entera. Habían sacrificado mi dignidad en el altar de los deseos de Jorge, y ahora estaban pagando el precio. Unas 3 semanas después de irme, decidí hacer una llamada. No llamé a Beatriz ni a Carlos. Llamé a Inés. Sabía que era la única que podría tener algo de conciencia. Respondió al primer tono, su voz cautelosa. Hola Inés, soy Elena, dije en voz baja. Hubo una brusca inhalación al otro lado. Oh, Elena, Dios mío, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy bien, cariño. Estoy a salvo y estoy bien, pero no puedo decirte dónde estoy ahora mismo. ¿Cómo estás tú? Estoy bien, dijo su voz vacilante. Papá, quiero decir, Jorge no está bien, y Beatriz y Francisco están teniendo problemas serios. Hizo una pausa. Elena, tengo que decírtelo, lo siento mucho. Sabía que estaba mal desde el principio. Debería haber dicho algo. Era nueva en la familia. Tenía miedo. No es excusa, pero lo siento muchísimo. Lo sé, Inés, dije, y lo decía en serio. Lo vi en tus ojos ese día. Estás perdonada. Empezó a llorar suavemente. Gracias. Eso significa mucho, especialmente porque... Bueno, porque quiero a las 2 abuelas en la vida de mi bebé. Estoy embarazada, Elena. La noticia fue un rayo de sol atravesando las nubes de la tormenta. Un bebé, un nuevo comienzo. Oh, cariño, dije, mi propia voz embargada por la emoción. Qué noticia maravillosa. Enhorabuena. Hablamos un rato más. Me contó más sobre las consecuencias, sobre las discusiones y las lágrimas. Antes de colgar le hice una petición. Inés, dije, creo que estoy lista para hablar con ellos. Con todos. ¿Puedes organizar una llamada para mañana por la noche? Pero con una condición. Sandra no debe estar allí. Por supuesto, Elena, dijo sin dudar. Estarán allí. A la noche siguiente, me senté con Arturo en el salón de nuestra nueva casa, una pequeña y hermosa casa con vistas al mar. El teléfono estaba en altavoz. La llamada se conectó con el salón donde mi antigua familia estaba reunida. Hola, mamá. Estamos todos aquí, se oyó la voz de Inés, un poco temblorosa. Gracias, Inés, dije con calma. Solo para que lo sepáis todos, Arturo está conmigo. Quiero que esta sea una conversación educada, no una discusión. ¿Estáis todos de acuerdo? Un coro de acuerdos murmurados llegó a través del altavoz. Bien, empecé. Quería esperar a que pasara un tiempo antes de que habláramos. Hice una pausa, luego me dirigí a mi hijo. Carlos, enhorabuena por el bebé, lo digo de corazón. Gracias, mamá, dijo, su voz apagada. Intentaré ser el tipo de padre que me enseñaste a ser. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es amar a su madre, dije suavemente.
Recuérdalo. Luego fue el turno de Jorge. Elena, cariño, por favor, empezó, su voz quebrada. Por favor, vuelve. Podemos arreglar esto. Terminaré con Sandra. Te lo juro. Si me hubieras dicho que de verdad te ibas a ir. Te lo dije, Jorge, interrumpí, mi voz firme pero no cruel. Te dije que no aceptaría esto. Pero no escuchaste. Elegiste tu aventura por encima de nuestro matrimonio. La invitaste a nuestra familia. No hay arreglo para esto. Desde el momento en que la elegiste a ella por encima de mí, nuestro matrimonio se acabó. Lo siento mucho, pero está hecho. Podía oírlo empezar a sollozar, un sonido roto e impotente. ¿Y tu compromiso conmigo? Logró decir. Tú hiciste ese compromiso primero. Sí, lo hice, respondí. Y todavía lo estaría honrando si tú no hubieras roto el tuyo. Cuando lo hiciste, me liberaste de mi compromiso. Y me diste la oportunidad de hacer uno nuevo, que he hecho con Arturo. No hay vuelta atrás. Un pesado silencio cayó, roto solo por el llanto de Jorge. Entonces Beatriz habló, su voz fría de ira. ¡Qué bonito, mamá! ¿Has llamado solo para hacerle más daño a papá? Todo porque tu ego no podía soportar que otra mujer le hiciera sentir bien. ¿De verdad lo ves así, Beatriz? Pregunté con calma. Déjame hacerle una pregunta a tu marido. Francisco, ¿qué tal tu ego? ¿Está preparado para aceptar que otro hombre haga sentir a tu mujer mejor que tú? Silencio. La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina. Finalmente, la voz de Francisco, tensa y forzada, llegó a través del altavoz. Para que conste, Elena. Después de todo esto, Beatriz y yo hemos estado teniendo problemas muy serios. Lo entiendo, respondí, pero dejadme deciros esto a los dos. Luchad por vuestro matrimonio. Os queréis, pero habéis empezado a darlo por sentado. Que esto sea una llamada de atención, no el final. Recordad, sois un equipo. Nunca quise que esto pasara, mamá, susurró Beatriz, su ira desaparecida, reemplazada por la voz aterrorizada de una niña pequeña. Tengo miedo. Lo sé, dije suavemente, pero podéis arreglarlo. Dedica el tiempo que usabas en gestionar mi matrimonio a gestionar el tuyo. Eres su compañera, Beatriz, no su jefa. Sé honesta con él. Es todo lo que puedes hacer. Hubo otro largo silencio. La llamada había llegado a su fin. Las cosas que necesitaban ser dichas se habían dicho. Es demasiado tarde para nosotros, cariño, dije, mi voz suave. Una despedida final a mi hija. Pero no es demasiado tarde para vosotros. Dejé que Arturo desconectara la llamada. Me recliné en mi silla y miré por la gran ventana hacia el océano, las olas yendo y viniendo, constantes y eternas. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Era hermoso, un capítulo de mi vida, uno largo y doloroso. Finalmente había terminado de verdad. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí algo que pensé que había perdido para siempre. Sentí paz. Gracias. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil contarla, pero era importante. Si alguna vez habéis pasado por algo similar, o si mi viaje os ha conmovido de alguna manera, por favor, compartid vuestros pensamientos en los comentarios de abajo. Leer vuestras historias y saber que no estoy sola significa mucho para mí. Por favor, cuidaos y sabed que no importa lo oscuro que se ponga, siempre hay un nuevo amanecer esperando. Adiós por ahora.